Hola muchachos, la idea de este video es para explicarles cómo determinar máximo y mínimo de funciones aplicando el criterio de la primera y la segunda derivada. Poner mucha atención, por favor. Vamos a comenzar. Si tenemos una función f de x igual a x a la quinta menos 5x, el primer paso es derivar esa función. La derivada de la función nos va a dar x a la quinta, su derivada es 5x a la cuarta, menos la derivada de 5x nos va a dar 5, porque la derivada de x es 1. Luego que hemos derivado la función, f' hay que igualarla a 0. Entonces aquí tenemos, este es el resultado de f' que tenemos aquí, y lo igualamos a 0. ¿Para qué? Para despejar la x. Necesitamos saber para qué valores esta x hace 0 a la primera derivada. Entonces, podemos despejar x pasando este menos 5 que está restando, pasa a sumar. Y luego, este 5 que está multiplicando puede pasar a dividir este 5. Entonces nos va a quedar x a la cuarta igual a 1. De ahí despejamos x. Y le sacamos, en este caso, como tiene una potencia cuarta, le sacamos raíz cuarta. Si tuviera cuadrado, le sacamos raíz cuadrado. Pero en este caso nos queda raíz cuarta de x a la cuarta, se simplifican las raíces y eso nos da igual, y la raíz de 1 va a ser más 1 y menos 1. Recordemos que la raíz cuadrada de un número siempre son 2, la raíz positiva y la raíz negativa. Estos valores que hemos determinado aquí son los posibles puntos críticos en los que va a haber o un máximo o un mínimo de la función, y que además hacen 0 a la primera derivada. Si nosotros sustituimos el 1 aquí, esto se hace 0. Si sustituimos el menos 1 en la primera derivada, también se hace 0. Luego vamos a hallar la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda se obtiene de la primera derivada. Entonces, si la primera derivada es 5x a la cuarta, entonces la derivada va a ser 4 por 5, 20x al cubo, porque le restamos un 1. Y menos la derivada de una constante da 0, no es necesario ponerla. Lo mismo hacemos, igualamos la segunda derivada a 0. Esta es la segunda derivada, se iguala a 0. ¿Para qué? Para despejar la x. Al despejar x al cubo, aquí tenemos x al cubo igual. Este 0 queda siempre a ese lado y el 20 pasa a dividir. Tenemos que 0 entre 20 nos da 0. X cubo igual a 0. Acá les explico que si la x está elevada a una potencia, entonces se le trae raíz de esa potencia. Aquí se los pongo donde les digo que raíz cúbica de x al cubo me va a dar la raíz cúbica de 0, y eso pues no es necesario escribirlo, de aquí se puede sacar directo, x va a ser igual a 0. Con esto tenemos un posible punto de inflexión, ¿verdad? Un punto de inflexión me da la segunda derivada, y la primera derivada me va a dar máximo o mínimo. Con estos valores vamos a ponerlos. Esta es una forma de ayudarnos, ponerlos en la recta real, desde menos infinito hasta más infinito, y ponemos los números que hemos hallado. El menos 1, luego tenemos el 0, y luego ponemos el 1. Ordenamos esos tres números en la recta real. ¿Para qué? Para determinar intervalos. Nosotros tenemos aquí un intervalo de menos infinito hasta menos 1. Luego tenemos de menos 1 a 0. De 1 a 0 y de 1 a más infinito. Esos intervalos los vamos a colocar en una tabla que ya hemos hecho, intervalos, ¿ven? Notan aquí que va de menos infinito a menos 1, ¿ven? Hasta aquí. El siguiente intervalo, bueno, sería de menos 1 a 0, pero como este es un número crítico, debemos de ponerlo allí, x igual a menos 1. Entonces luego tengo de menos 1 a 0, de menos 1 a 0 el intervalo. Luego sigue el valor 0 que hemos obtenido en la segunda derivada. Entonces lo ponemos aquí, x igual a 0. Después sigue el intervalo de 0 a 1.
eso lo colocamos aquí de 0 a 1. Es un intervalo de números reales. Luego tenemos el punto 1, x igual a 1, que lo hemos obtenido de la primera derivada. Lo ponemos aquí como un punto, un valor nada más. Y luego acá seguiría de 1 a más infinito. Entonces colocamos el intervalo aquí de 1 a más infinito. Luego, de esos intervalos vamos a ir tomando valores. Pero claro, aquí completemos la tabla. En la tabla debemos de poner la función f de x, que nos referimos a esta que está aquí. También debemos de poner f', que es esta que tenemos aquí. También f', que es esta que tenemos aquí. Y luego una conclusión que vamos a decir dependiendo del signo de la primera derivada y el signo de la segunda derivada en los intervalos que hemos puesto. Entonces comenzamos. En este intervalo de menos infinito a menos 1 no importa el signo de f. Sí me importa el signo de la primera derivada. ¿Cómo lo obtengo? Tomando un valor que esté en este intervalo. Como es menos 1, entonces un valor, el más cercano a menos 1 sería menos 2, que aquí se los he puesto. Vamos a sustituir un valor que esté en este intervalo, menos 2, en la primera derivada. Y decimos f' de menos 2 va a ser igual a 5 por menos 2 a la cuarta, menos 5. Esa parte se las he puesto aquí. Aquí lo tenemos. F' de menos 2 igual a 5 por menos 2 a la cuarta, menos 5. Y eso, efectuando las operaciones, nos va a dar un número positivo. Esa es la parte que nos interesa. Y luego colocamos aquí. Desde menos infinito a menos 1, la primera derivada resulta que es positiva. Si es positiva, la conclusión es que la función crece. Usamos esta flechita o podemos poner la palabra crece. Esta flechita indica que la función crece de menos infinito a menos 1. Ahora, ese mismo valor, el menos 2, lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Aquí tenemos la segunda derivada. Entonces, 20 por menos 2 al cubo. Aquí se los he escrito. f' de menos 2 va a ser igual a 20 menos 2 al cubo. Al resolver esto, ustedes lo pueden hacer con su calculadora, les va a dar menos 160. Ese número es negativo, eso es lo que me interesa, el signo, y lo coloco en la segunda derivada. Y eso me permite concluir que la función es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Luego seguimos con este valor. Este valor solo es un punto, x igual a menos 1. Este valor sí interesa sustituirlo en la función para hallar la imagen de x igual a menos 1. Entonces este numerito lo voy a sustituir en la función. La función es f de x igual a x a la quinta menos 1, menos 5x. Sustituyo el menos 1 aquí. Entonces aquí lo tenemos. F de menos 1. Entonces es igual a menos 1 a la quinta, menos 5 por menos 1, y eso me resulta 4. Ese es el valor que voy a poner aquí. Esto me determina un punto, menos 1, 4. En la primera derivada me da 0 si sustituyo menos 1, porque recuerden que para 1 y menos 1 la primera derivada es 0. Entonces lo ponemos directamente. En la segunda derivada debo sustituir el valor de menos 1. Aquí tenemos la segunda derivada. Aquí sustituyo menos 1. Y luego aquí también menos 1. Y eso me va a dar 20 por menos 1 al cubo. Eso resulta 20 por menos 1 al cubo me va a dar igual a menos 20. Este número es negativo. Entonces es lo que coloco aquí. Menos. Si la segunda derivada, el teorema nos dice que si la segunda derivada es negativa en un número crítico, entonces la función tiene un máximo relativo. Bien. Así continuamos con el resto de intervalos. En este intervalo de menos 1 a 0, ¿verdad?, buscamos un número que esté allí, de menos 1 a 0. Y ahí pues no hay números enteros, entonces tenemos que buscar un fraccionario. He seleccionado el menos 1 medio.
Ese menos 1/2 va a ser sustituido en la primera derivada y en la segunda derivada. Aquí lo tenemos. F' de menos 1/2 igual a 5 por menos 1/2 a la cuarta menos 5. Resolviendo resulta una cantidad negativa. Y observen cómo pongo el signo negativo en la columna de F'. Y lo mismo hacemos con F'. Sustituimos el menos 1/2. Aquí lo tenemos. Segunda derivada evaluada en menos 1/2 igual a 20 por menos 1/2 al cubo. Resolvemos esto en la calculadora, lo pueden verificar y nos va a dar un número negativo. Y ese es el signo que coloco acá en dirección del intervalo en que estamos evaluando. Entonces, si la primera derivada es negativa, la función decrece. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Se repite como acá, sigue manteniéndose la concavidad. Luego llegamos al valor de x igual a 0. También debemos de evaluar x igual a 0 en la función. Entonces aquí lo tenemos. F para x 0 va a ser igual a 0. Todo resulta 0. Aquí lo tenemos. Luego, el signo en la primera derivada es 0. Si sustituimos x igual a 0 en la primera derivada, nos va a dar negativa. Y luego, sabemos que la segunda derivada es 0, porque este x igual a 0 lo sacamos de aquí, de la segunda derivada. Aquí. Entonces lo colocamos. Si la segunda derivada es 0 para un valor, eso se llama punto de inflexión, que es la definición que yo les había puesto en clase. Ahora continúa otro intervalo, de 0 a menos 1. Entonces, de 0 a menos 1, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscando un número que esté entre esos dos valores. En este caso tampoco hay números enteros y debemos de tomar una fracción. Entonces aquí yo tomo el 1/2. ¿Y qué vamos a hacer con ese valor? Lo vamos a sustituir tanto en la primera derivada como en la segunda para obtener el signo. Aquí lo tenemos. F' de 1/2. Se hace esta operación, se sustituye 5, este es el x a la cuarta menos 5. Eso resulta un valor negativo. Y eso es lo que yo voy a poner ahí, negativo. Luego lo sustituyo en la segunda derivada, el 1/2. Aquí lo tenemos. Segunda derivada evaluada para x igual a 1/2. Igual, tomamos la segunda derivada de 20 por x al cubo, pero en vez de x coloco 1/2. Lo resolvemos y eso nos va a dar 20 sobre 8. Porque esto da 1 al cubo por 20, 20. Y 2 al cubo nos da 8. Este número es positivo. Eso es lo que me interesa. Entonces acá pongo el signo positivo. Entonces, f de 1. Sustituimos donde está la x el 1. Y acá también. Eso lo tenemos descrito acá. F de 1. Entonces, 1 a la quinta nos da 1, menos 5 por 1 nos da menos 5. Al restarlo nos resulta menos 4. Ese valor es el que vamos a colocar en esta columna. Y aquí se va a formar el par ordenado x1, y menos 4. En esta casilla de la primera derivada ponemos el 0, porque cuando x vale 1, ya sabemos que la primera derivada vale 0. Y en la segunda derivada vamos a sustituir el x igual a 1. X igual a 1 lo vamos a sustituir en la segunda derivada para obtener su signo. Ya sabemos que la segunda derivada es esto. Entonces aquí va a ir el valor de 1. Esto lo tenemos acá. Segunda derivada evaluada en x igual a 1. 20 por 1 al cubo nos va a dar 20. Ese valor es positivo. Entonces tomamos solo el signo y lo colocamos acá. Segunda derivada positiva. El teorema nos indica que si la segunda derivada es positiva para un número crítico, entonces ese valor es un mínimo relativo. Esa es la conclusión que vamos a poner en esta casilla. Continuamos con el siguiente intervalo, de 1 a más infinito. Como siempre, vamos a seleccionar un número, el más fácil, el más accesible. En este caso, el 2 es conveniente utilizarlo. Entonces, si tomamos el valor 2, va a ser sustituido en la primera derivada.
Aquí tenemos la primera derivada, x va a tomar el valor de 2. Esa operación la tenemos indicada acá, f' de 2. Entonces nos va a dar 5 por 2 a la cuarta menos 5. Entonces esto nos va a dar 16 por 5, nos va a dar 80, menos 5 nos va a dar 75. Este valor es positivo. Por tanto, la primera derivada es positiva en el intervalo de 1 a más infinito. De igual forma, hacemos para la segunda derivada. Sustituimos en la segunda derivada, que ya sabemos que esta, el valor de 2. Vamos a tener 20 por 2 al cubo. Esa operación la tenemos indicada acá. La segunda derivada evaluada para x igual 2, 20 por 2 al cubo nos va a dar 160. Este valor es positivo y ese es el signo que vamos a colocar en esta casilla. En las conclusiones nosotros vamos a poner la función crece porque el signo de la primera derivada es positiva. Y luego con el signo de la segunda derivada podemos concluir que la función es cóncava hacia arriba. Cuando tenemos los datos completos en esta tabla, es una tabla resumen de todo lo que nosotros vamos a trasladar posteriormente a un gráfico. Observemos esta gráfica. Aquí ya la tenemos hecha, pero esta gráfica cumple con los requisitos establecidos en la tabla. Aquí tenemos, este es el intervalo de menos infinito hasta 1. De menos infinito hasta menos 1 es. Desde menos infinito hasta menos 1. En ese intervalo, la función crece. Entonces, hacemos esta forma. Crece hasta llegar al punto menos 1, 4. En ese punto, menos 1, 4, dice que hay un máximo relativo. Entonces aquí tenemos el punto menos 1, 4. Ese es un máximo relativo. La función viene siendo cóncava hacia abajo. Luego, en el intervalo desde menos 1 hasta 0, aquí tenemos el 0, desde menos 1 hasta 0, ¿qué nos dice la función? Desde menos 1 a 0. La función decrece y es cóncava hacia abajo. Eso es lo que tratamos de graficar acá cuando decimos decrece hasta 0 y esto me indica cóncava hacia abajo. Hasta llegar a este punto es el 0, 0. En la tabla lo vemos aquí, 0, 0. Y ese punto se llama punto de inflexión. ¿Qué indica este punto? Que a partir de ahí va a cambiar la concavidad. Venimos de cóncava hacia abajo, ahora debe cambiar a cóncava hacia arriba. Pero ¿en qué intervalo ocurre eso? En el intervalo de 0 a 1. Observemos aquí. De 0 a 1, la función sigue decreciendo y lo que cambia es la concavidad hacia arriba. Entonces, venimos aquí en la gráfica, va decreciendo, va cóncava hacia arriba, pero llega hasta un punto. Ese punto es x igual a 1 y y igual a menos 4. Y este punto es un mínimo relativo. Podemos observarlo en la tabla. Acá tenemos x igual 1, y igual menos 4. En este punto la función tiene un mínimo relativo y me lo indica este signo de la segunda derivada. Y posteriormente, en el último intervalo de 1 a más infinito, la función crece y es cóncava hacia arriba. Podemos observar acá que a partir de este punto, este es el intervalo de 1 a más infinito. De 1 a más infinito. Ahí la función va creciendo y es cóncava hacia arriba. Este es el gráfico que resulta de las características que tenemos en la tabla. Este va a ser la gráfica de la función. Es un bosquejo de ella. Bien, con esto ya tenemos terminado el ejercicio. Eso es lo que se pide y eso es lo que tenemos que poder hacer de la manera correcta, indicando todas las características de la función que están en esta tabla. Bien, éxitos. Espero haber aportado una buena parte de la comprensión de este ejercicio para que tengan éxito en la solución de otros ejercicios.